que indica la causa. Y para es una preposición que indica la finalidad. Pero para poder entender esto bíblicamente, voy a compartir con ustedes el pasaje que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esto nos va a ayudar a identificar el por qué o la causa y el para qué o la finalidad que Dios tiene para nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, Nueva Traducción Viviente. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en el pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es increíblemente bello, magnífico la manera en que este pasaje, en este pasaje Dios nos enseña significativamente tanto el por qué, esto es la causa, y por otro lado el para qué, esto es la finalidad. Pero es importante hacer notar un detalle. Entre ambos, entre el por qué y el para qué, hay un puente. Y en el pasaje identificaremos este puente como un concepto que une tanto el por como el para. Esto nos permitirá entender de manera más clara tanto la causa como la finalidad por el cual estamos aquí en esta vida. Y vale la pena empezar entonces con el por, o sea, la causa. Y solamente para hacer un poquito de remembranza en cuanto a lo que ocurre de los versículos 1 al 3, que nos permite identificar la causa, nosotros podemos ver, entre otras cosas, cómo es que nuestra desobediencia nos hacía vivir dentro de muchos pecados. Literalmente éramos muertos vivientes, hablando espiritualmente. Y lo más triste es que sin darnos cuenta, o a veces incluso dándonos cuenta, estábamos obedeciendo las órdenes del diablo. Ese es el espíritu. Y basta ver la situación actual en este mundo incongruente y razonable de cómo
de cómo todo esto actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pero una cosa significativa y que vale la pena remarcar es que todos sin excepción vivíamos así en el pasado. Estábamos bajo los deseos de nuestras pasiones. Nuestra inclinación natural era pecaminosa y a causa de esta naturaleza pecaminosa, éramos objetos del enojo de Dios igual que todos aquellos que de una u otra manera se niegan a obedecer a Dios. Y tal vez el antes en nuestra vida o la causa es probablemente lo que puede en un momento dado de nuestra vida originar tantos porqués en la vida diaria. ¿Cuál era nuestra esperanza? No había esperanza. Y tal vez eso es una de las, o es la mayor razón por la cual nos quejamos continuamente, por la cual en muchos momentos, en muchas situaciones, en muchas circunstancias, nos pasamos reclamando con un por qué. ¿Por qué suceden cosas que no entendemos? Y sabes qué, estas vienen a ser, en el mayor de los casos, situaciones que se derivan de estar lejos de Dios. Hemos vivido una situación terrible en los últimos casi 3 años a causa de la pandemia, pero esa pandemia nos debió haber enseñado que no teníamos esperanza lejos de Dios, que viviendo lejos de Dios, sin obedecer a Dios, vamos a encontrarnos en una situación constante de reclamo. Y si no, basta ver la salud, basta ver la economía, basta ver las tragedias que hemos vivido, basta ver las dudas, los temores, los miedos que hemos atravesado y que nos muestran esta lejanía con Dios. Y esto es algo que cada uno de nosotros debería considerar. Y qué increíble que este mismo ejemplo es lo que ocurrió allá en el pasado, allá en el Antiguo Testamento, allá hace miles de años con el pueblo de Israel, porque hay una gran similitud entre lo que pasó el pueblo de Israel allá en aquel momento, en aquel tiempo, y lo que nos pasa hoy en día. Solamente para detallar algunas situaciones, algunas circunstancias, ellos clamaron por más de 300 años a Dios. Y lo más increíble, estaban viviendo como esclavos. Y cuando finalmente dice ahí la escritura, Dios escuchó sus ruegos y empezó la obra de liberación, ¿cuál fue la reacción? El pueblo, una y otra vez, se quejaba y murmuraba. Su vida se volvió un constante de porqués. Ellos veían el poder, veían la misericordia, veían la gracia de Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Y es así lo que pasa hoy en día. Mucha gente que no quiere obedecer, mucha gente que no quiere aceptar el regalo de Dios, está viviendo en un constante por qué, en un constante de reclamo. Y aún a pesar, y esto lo voy a resaltar un poquito más adelante, aún aquellos que hemos visto la misericordia, la gracia de Dios, aún aquellos que hemos dado el paso para aceptar el regalo de Dios, todavía parece ser que tenemos un pie en el pasado. Y es aquí donde entra ese puente que comunica la causa con la finalidad, el por qué con el para qué. Ese es un puente grandioso, es un puente que no tiene ningún tipo de comparación. En los versículos 4 al 6 encontramos el puente que une la causa con el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, y vale la pena, por eso lo estoy volviendo a leer, porque vale la pena analizarlo, reflexionarlo y profundizarlo cada quien en su vida, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes
han sido salvados. Y lo voy a volver a repetir. Estoy leyendo el versículo 5, perdón, el final. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Si hay un puente entre el por qué y el para qué de nuestra vida, está aquí, en estos versículos. La gracia, la misericordia, la bondad de Dios manifestada en su amor por nosotros. El pero, porque es así como empieza el versículo 4, pero haciendo referencia a cuál era nuestra situación anterior, todo lo que describe de versículos 1 al 3. Pero es lo más significativo, para nuestra vida, porque realza de una y de otra manera la obra redentora de Dios, e incluso con recompensas que nadie, absolutamente nadie puede ganar. Solo es por la gracia de Dios. Solamente quisiera que imaginemos que por su gracia, mira, es lo que dice el versículo 6, que solamente por su gracia estamos sentados con él en los lugares celestiales. Y quiero aquí hacer énfasis en que no hay ninguna mansión, ninguna posesión, ninguna posición en esta vida que se asemeje en algo en esto que ha hecho Dios en nuestra vida. Muchos ahorita están totalmente idealizados, están totalmente metidos. Para quienes no lo saben o no son muy afectos al fútbol, hay un mundial de fútbol allá en el oriente, en Qatar, y pareciera ser que es la máxima felicidad, y muchos se expresan así: mi sueño era venir al mundial. Quiero decirte que sin ir al mundial, sin estar en eventos de esa magnitud, sin estar en eventos deportivos, sociales, culturales o cualquiera que sea, se asemeja en nada, en absolutamente nada, al lugar de privilegio, al lugar que Cristo, que Dios solamente nos ha dado, sentados con Él en los lugares celestiales. Esto es algo que muy pocos de nosotros de verdad podemos cuantificar, podemos cualificar esto en nuestra vida. Imagínate, como dije antes, no hay ninguna mansión, no hay ninguna posesión, no hay ninguna posición igual, en ningún sentido, en nada. Ese lugar solamente es por la gracia de Dios. Pero esto también nos lleva a reflexionar que lo triste es que muchos seguimos pensando o anteponiendo más nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestros derechos o reclamos de promesas a lo que hacemos, en lugar de vivir día a día por la gracia y la misericordia de Dios. Y esto se ve en todos sentidos, se ve en todos los niveles. Ya he mencionado esto en algunos otros mensajes. Yo a veces no entiendo por qué la queja de muchos hermanos predicadores por todo lo que sufren, por todo lo que están pasando, por sus penurias económicas, porque nadie les reconoce su labor, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad, que siendo predicador o no lo siendo, mira, lo que tenemos ahora solamente es por la gracia de Dios. Pablo mismo reconocía esto después de un ministerio que creo nadie, estoy hablando de los seres humanos, nadie ha llevado como él, después de más de 18 años de sufrimientos, de tribulaciones, de etcétera, etcétera, etcétera. Pablo afirmaba: soy lo que soy por la gracia de Dios. Y solamente para poder enfatizar y recalcar esto, de que todo es por la gracia de Dios, mira lo que escribe David
En el Salmo capítulo 8, versículo 4 al 6, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Y esto solamente es por su gracia, por su misericordia. Pero pareciera ser que una y otra vez estamos más concentrados en exaltar lo que nosotros hacemos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios los liberó, pero una y otra vez, como ya mencioné antes, reclamos, murmuraciones, rebeldía, inconformidad, que los llevó a pasar a pasar 40 años en el desierto y muchos ni siquiera llegaron a la tierra prometida. Y no es cierto que así nos pasa a nosotros. Con frecuencia estamos más afanados en lo que tenemos que hacer que en lo que Dios hizo con nosotros. La salvación no es aprender el ABC para llegar a la eternidad. La salvación es aceptar y vivir el regalo de Dios en nuestra vida. Eso es la salvación. Solamente por gracia de Dios. ¿Algo tenemos que hacer? Sí, pero todo esto se da solamente por la misericordia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Y qué triste es que muchos de nosotros ni siquiera podemos llegar a entender esto. Más preocupados en teología, más preocupados en aprendizaje, y no estoy diciendo que no estudiemos, ya lo hemos visto. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El mismo Señor Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna y ellos son las que dan testimonio de mí. O los hermanos en Berea, ya en Hechos 17:10, que cada día consultando la escritura para ver si las cosas que Pablo y Silas decían eran ciertas. Por supuesto que tenemos que estudiar, por supuesto que tenemos que aprender, pero no olvidemos jamás que fundamentalmente, de acuerdo a estos versículos 4 al 6, pero Dios en su infinita misericordia, por él llegamos a ser salvos, solamente por su gracia. ¿Cuál es la finalidad de ser salvos? ¿Para qué somos salvos? Versículos 7 al 10. Mira, nuestra condición anterior, la causa. El pero, el puente de comunicación. ¿Para qué? No solamente para ser salvos. Y voy a abundar un poquito más en esto. Versículos 7 al 10. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué increíble la claridad, qué increíble la nitidez, qué increíble la realidad del para qué. ¿Para qué somos salvos? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad del propósito de Dios en nuestra vida va más allá de la reconciliación, y salvación de cada uno, más allá de ser salvos. Porque parece que se ha vuelto una obsesión. ¿Quieres llegar a ser salvos? Mira, esto es. Y no estoy diciendo que no llevemos a cabo el plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizados y permanecer permanecer en la fidelidad a Dios. Pero mira particularmente versículos 7 y 10, mostrar en todo tiempo
la sobreabundante riqueza de su obra redentora. Nuestra vida debe ser un constante demostrar la gloria, la gracia y el poder de Dios a través de nuestra propia vida, con obras que lo magnifiquen. Y lo más increíble, mira, lo más increíble es que estas obras, las buenas obras, no son las que a veces suponemos o las que a veces pensamos, no, las buenas obras Dios ya las ha preparado de antemano para que caminemos en ellas. Pareciera ser que no nos queda hacer nada. No, sí nos queda entender esto, entender la finalidad del para qué. ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué es el propósito de nuestra vida? Si no estamos mostrando la sobreabundante riqueza de su obra redentora a través de simplemente tu caminar diario, mi caminar diario, nuestro caminar diario. Que vas a la iglesia, qué bueno, que te reúnes, qué bueno, que estudias la Biblia, qué bueno, pero ¿qué estás mostrando en realidad tu vida? ¿Qué es lo que los demás a nuestro alrededor ven en nuestra vida? ¿Están viendo la sobreabundante riqueza de su obra redentora? ¿Están viendo que realmente tiene el poder el Señor para transformar vidas, para cambiar vidas? ¿O simplemente somos un compendio de enciclopedia recitando o diciendo versos y versos, pasajes y pasajes y todo lo demás? Y a veces nuestra vida es tan fría que por eso la gente no se quiere acercar. Y cuando no estamos haciendo esto, estamos regresando una y otra vez al antes, al por qué, a la causa. Esto fue lo que pasó con Egipto. Una y otra vez regresando, una y otra vez queriendo regresar. Me encanta lo que describe el libro de Números, capítulo 11, versículo 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué increíble. A veces pienso que el ser humano, por naturaleza, somos incongruentes. Por naturaleza parece que somos masoquistas. ¿Cómo era posible que el pueblo de Israel no se diera, no cuantificara, no se diera cuenta de la situación en la que habían vivido por más de 300 años? Cuando empezó la esclavitud allí del pueblo en Egipto, cómo eran tratados de manera inmisericordia, eran abusados, eran menospreciados, eran castigados, eran esclavizados, pero no solamente eso, incluso algunos llegaban a la muerte. Y en lugar de agradecer a Dios por esa liberación, mira qué incongruencia. Ay, lloraban, ¿quién nos diera a comer carne? Mira en Egipto, ay, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora, llorando, nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve en nuestros ojos. Pero ¿sabes qué es más incongruente todavía? Nuestra actitud actual. Porque muchos de nosotros estamos una y otra vez regresando a el antes, regresando a la causa, regresando a lo que vivíamos en nuestra vida, pensando que nuestra situación pudiera ser mejor. Y a pesar de todo lo que hemos experimentado, viviendo en desobediencia, viviendo bajo las órdenes literalmente del diablo, a pesar de haber visto la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida, ¿cuántos de una u otra manera estamos añorando cosas intrascendentes o que de nada servirán allá en la eternidad?
porque esa es la realidad. Me encanta lo que Pablo escribe ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 en adelante, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero aún siendo salvos, una y otra vez estamos queriendo regresar a la esclavitud. Este mundo consumista, este mundo materialista, este mundo absorbente, este mundo dominado por Satanás también nos alcanza a todos aquellos o a algunos de nosotros que nos decimos cristianos. ¿Por qué? Porque si nuestra vida no es solamente el hecho de que regresemos a costumbres, regresemos a tradiciones, regresemos a prácticas que no son lo que alaba y glorifica a Dios. No es solamente eso. Es que si en nuestra vida, como dije antes, no está reflejando la sobreabundante riqueza, la gloria, el poder de Dios en nosotros, si nuestra vida en muchos sentidos no es diferente, si nuestra familia, si nuestros vecinos, si nuestros compañeros de trabajo, si nuestros compañeros de escuela, en el caso de los estudiantes, no ven algo diferente en nosotros, ¿sabes qué? Es que estamos regresando otra vez por los ajos, otra vez por las cebollas, otra vez por los pepinos, otra vez por los melones. Estoy hablando simbólicamente. Pero así es lo que pasa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de eso? Y a veces consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, si nuestra vida no está reflejando la gracia de Dios, ¿sabes qué? Estamos regresando al antes, a la causa, a vivir otra vez en desobediencia, a no hacer lo que a Dios glorifica. Y esto es realmente lo que cada uno de nosotros debiera analizar en su propia vida. Porque nuestra vida debe dejar de ser un porqué. Ya no hay porqué. Cada uno de los porqués están contestados en cada promesa de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir cada evento en un para qué. ¿Para qué ha hecho Dios la obra? ¿Para qué es que Dios me llamó aquí? ¿Para qué es que Dios me dio ese ministerio? ¿Para qué es que Dios quiere que haga esto? ¿Para qué es que Dios refleje su luz? Son los para qué los que deben de determinar nuestra vida. No es solamente ser salvos. Mira, si en tu vida has realizado el plan de salvación, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? No se detiene así. No se detiene ahí. Hay mucho más. Hay mucho que hacer. Y principal y primordialmente, lo que requerimos, lo que necesitamos es vivir esa gracia para que el mundo conozca su gracia y su poder. Para que las obras de Dios sean manifiestas. Y si no lo estamos haciendo, es un buen tiempo. Es un buen tiempo para cambiar. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este. Mira la respuesta de nuestro Señor. Mira la respuesta del Maestro. Mira la respuesta de nuestro Mesías, nuestro Salvador. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es para que sea salvo, no es para que yo sea salvo, no es para que seamos salvos,
es para que las obras de Dios se manifiesten en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Porque solamente así será glorificado el nombre de Dios. Solamente así se podrá ver en toda su magnitud la gracia y la misericordia de Dios. ¿Para qué somos salvos? Para mostrar la gloria de Dios. Padre, bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y Padre, queremos, Señor, por favor, mostrar tu riqueza, la riqueza de tu gracia, Señor. Queremos, Padre, que nos ayudes a entender que estamos sentados en los lugares celestiales junto a tu Hijo bendito Jesucristo. Que la posición que tenemos no es en nada imaginable a cualquier cosa que hay aquí en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Y gracias, Señor Jesucristo, porque es a través de ti que no solamente hay reconciliación con nuestro Padre, con tu Padre, Señor, sino que además es con el propósito, un para qué, para que mostremos tu gracia, tu poder, tu soberanía, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir cada día dándote la honra y la gloria que solamente tú mereces. Ayúdanos, Padre, a dejar el yo, el ego por un lado, y que tú vivas en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivamos nosotros, sino que vivas tú, Señor. Y que esto se refleje en todas y cada una de las actitudes, los pensamientos y las acciones de nuestra vida. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Padre, entendimiento. Te pedimos congruencia. Te pedimos sabiduría y todo lo que requerimos o necesitamos, Señor, para glorificar a cada instante tu nombre. Gracias, gracias por este privilegio que le das a tu siervo, Señor, de compartir este mensaje. Que esto haya subido a ti con olor fragante, Señor, y que haya sido de edificación para los oyentes. Gracias, Señor, te doy, y todo esto lo pongo a tus pies en esta noche, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. 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 Gracias, hermano Héctor. Estuvo muy emocionante su explicación sobre los pecados, sobre lo que hicieron los israelitas saliendo de Egipto. No agradecieron nunca lo que Dios hizo por ellos. Gloria a Dios, hermano.